Putin siempre había presentado Crimea como territorio ruso, una guarnición militar estratégica, la base principal de la legendaria flota del Mar Negro rusa y el símbolo indiscutible de la anexión. Esta fue una de las fortalezas en las que Putin más confió durante años, pero el equilibrio de poder en la península ha cambiado. La presión sistemática ejercida por Zelensky bajo el lema «Crimea es Ucrania» finalmente ha comenzado a dar frutos y ahora se observa una oleada de éxodo desde la península. Se están discutiendo planes secretos para la evacuación de 250.000 personas de Crimea. Aún más sorprendente es que esta evacuación podría haber comenzado ya. Una cola de vehículos que se extiende por más de 10 kilómetros en las carreteras que conducen al puente de Kerch demuestra que miles de personas intentan abandonar la península. Esta península, que Rusia exhibió durante años como el escaparate de su victoria, está a punto de transformarse de un trofeo en una carga para Putin, y esto podría ser el primer indicio de un colapso mucho mayor. Primero, analicemos qué está sucediendo exactamente en la península, ya que la situación cambió por completo en pocas semanas. El 26 de junio, Sergei Aksionov, el administrador designado por Rusia para Crimea, declaró el estado de emergencia regional en la península. Los ataques con drones de largo alcance de Ucrania, que se prolongaron durante semanas, habían colapsado sistemáticamente la infraestructura logística, energética y de combustible de Crimea. El impacto de estos ataques no se limitó a un panorama militar abstracto, sino que repercutió directamente en la vida cotidiana de la gente común. Se cortó el suministro eléctrico en gran parte de la península, especialmente en Sebastopol. Además, no se trató solo de un problema de iluminación. Dado que las bombas de agua funcionan con electricidad, el apagón también provocó escasez de agua potable. Al mismo tiempo, se restringió la venta de combustible en las gasolineras y en algunos lugares se interrumpió por completo. De hecho, el combustible restante se destinó únicamente a los vehículos de emergencia. En otras palabras, 3 de las necesidades más básicas que un ciudadano podía esperar en Crimea, electricidad, agua y combustible, se vieron afectadas simultáneamente. Pero quizás la señal más evidente de la verdadera preocupación del gobierno fue la de los campamentos de verano. Cuando se declaró el estado de emergencia, los campamentos de verano en la península fueron clausurados. Entre ellos se encontraba Artek, un legendario centro vacacional desde la época soviética y considerado uno de los símbolos de Crimea. Además, los grupos alojados en estos campamentos comenzaron a ser evacuados de la península. Esto demostraba que la administración admitía tácitamente que la situación comenzaba a descontrolarse. De hecho, el estado de emergencia no solo otorgaba a la administración de ocupación la autoridad para gestionar la electricidad y el combustible, sino que también le confería la facultad de restringir la circulación, paralizar la actividad económica y emitir órdenes de evacuación cuando fuera necesario. Así pues, incluso en esta etapa, la evacuación se había convertido legalmente en una de las opciones disponibles. Esto explica por qué la alarmante cifra de 250. 000 personas evacuadas se está tomando tan en serio. El rostro más visible de esta crisis se manifestó en el puente de Kerch. Este puente no es una estructura cualquiera. Inaugurado en 2018 con un coste aproximado de $4.000 millones, el puente de Kerch es la única conexión por carretera que une Crimea con la Rusia continental y el mayor símbolo de la reivindicación rusa de la anexión permanente. Sin embargo, hoy en día, este puente se ha convertido en una vía de escape. El 24 de junio, imágenes captadas por el satélite de Planet Lab mostraron una cola de más de 10 kilómetros desde el puesto de control hasta la aldea de Ivanovka, con aproximadamente 1.500 vehículos en las carreteras que conducen al puente. La noche siguiente, la situación empeoró aún más. Según canales de monitoreo independientes, la cola alcanzó al menos 15 kilómetros y el número de vehículos, aproximadamente 2.760. Los conductores que querían salir de la península se enfrentaban a tiempos de espera de hasta 5 horas en los momentos de mayor afluencia. Las historias humanas detrás de estas colas evidencian la gravedad de la situación. La escasez de combustible se agudizó tanto que la mayoría de los conductores que huían hacia el continente llevaban bidones en el maletero, en los asientos traseros,
e incluso atados al techo de sus vehículos. Irónicamente, incluso los camiones cisterna enviados para paliar la escasez de combustible se quedaron atascados en las mismas colas durante horas. El tráfico en el puente se suspendía con frecuencia. Debido a las operaciones de defensa aérea que se prolongaron durante toda la noche, las alertas de misiles y la amenaza de ataques de los vehículos no tripulados de la Armada ucraniana, cruzar el puente se volvió peligroso. Las fuerzas rusas incluso comenzaron a usar generadores de humo en el puente para ocultarlo. Este puente, al que los propios medios rusos denominaron la carretera de la muerte, era ahora tanto la única salida segura de la península como su punto más peligroso. Mientras tanto, otra ruta de salida también había sido cerrada. Tras un ataque ucraniano el 21 de junio, los servicios de ferry de Kerch se suspendieron indefinidamente y los camiones fueron desviados a la ruta terrestre del sur, mucho más peligrosa. Pero lo más destacable de estas colas era quienes huían. Según el grupo partidista Atesh, que opera en la península, junto con la gente común, funcionarios de la Administración de Ocupación e incluso personal del FSB, también habían comenzado a evacuar a sus familias y pertenencias de la península. Este es un detalle importante. Una cosa es que un ciudadano común huya por falta de combustible o por problemas de seguridad, pero que los propios funcionarios que gestionan la ocupación evacúen a sus familias es algo completamente distinto. Esta es la señal más clara de que la confianza del gobierno en el territorio bajo su control se ha visto afectada. Fue en medio de este clima de pánico que se formuló una afirmación mucho más impactante. El canal de noticias secreto VCHK- o GPU, supuestamente vinculado a las fuerzas de seguridad rusas, afirmó que la Administración de Ocupación en Crimea preparó en secreto un plan para evacuar a los residentes de la península y las instituciones estatales. Según las fuentes, este documento podría abarcar a 250.000 personas. Algunos analistas lo denominaron directamente Plan B. Una comparación puede ayudar a comprender el significado de esta cifra, 250. 0 habitantes equivalen a la población total de una ciudad rusa de tamaño medio. Y hay otro dato importante. La población total de Crimea es de aproximadamente 2,5 millones de habitantes. Por lo tanto, 250.000 corresponden aproximadamente al 10% de esta población. Se cree que esta proporción corresponde principalmente a funcionarios de la Administración de Ocupación, personal de seguridad y figuras clave. Así pues, el supuesto plan no parece una evacuación aleatoria, sino una lista de prioridades destinada principalmente a salvar a la propia gente del régimen. Las mismas fuentes también relataron un incidente que podría respaldar esta afirmación. Sin embargo, este incidente tampoco cuenta con verificación independiente. Según la versión, individuos armados irrumpieron en depósitos de petróleo en Crimea durante un fin de semana, obligaron a los representantes de los propietarios a salir y tomaron el control de las instalaciones. Según se dice, la persona que dirigía la operación era un excombatiente de Wagner con el indicativo Krust, vinculado al círculo íntimo del líder de la Administración de Ocupación, Aksionov. De acuerdo con el relato, cuando la policía llegó al lugar, esta persona ofreció una justificación curiosa, una supuesta orden secreta del Consejo de Ministros de Crimea que preveía la preparación de fuerzas de reserva en caso de evacuación. En otras palabras, la toma de los depósitos de combustible se explicó directamente como una preparación logística para una posible evacuación. De ser cierto, este detalle sugiere que el plan no solo existe en el papel, sino que también podría tener una contraparte sobre el terreno. Sin embargo, se trata de una información no verificada basada en una sola fuente. En efecto, es necesario hacer una aclaración importante. Existe un obstáculo estratégico para la evacuación. Según algunos analistas, es improbable que Putin organice oficialmente dicha evacuación. Dado que una evacuación podría requerir negociaciones con Ucrania para garantizar un paso seguro, esto supondría una pérdida de prestigio internacional para el Kremlin. El economista ruso Igor Lipschitz resumió la situación de forma contundente. Putin podría preferir abandonar a su suerte a los ciudadanos rusos atrapados en Crimea antes que pedir ayuda a Ucrania para rescatarlos. Por lo tanto, no se ha confirmado una evacuación total, sistemática y oficial. Sin embargo, la situación sobre el terreno muestra otra realidad. Ya sea de forma organizada o impulsada por el pánico, Crimea ha comenzado a vaciarse.
Entonces, si se produce una evacuación o un éxodo masivo, ¿por dónde pueden salir las personas de la península? La respuesta se esconde en la difícil geografía que supone Crimea como península. El problema fundamental es este: las vías de acceso de Crimea al continente son extremadamente limitadas y todas ellas se encuentran actualmente bajo presión. La ruta principal y más utilizada es, sin duda, el puente de Kerch. Este puente, que conecta la península directamente con la región rusa de Krasnodar, es la principal vía de salida para la población civil. Las imágenes satelitales de esas colas de kilómetros de longitud lo demuestran. Pero el puente tiene un grave problema de capacidad. Se cierra con frecuencia al tráfico debido a amenazas de drones y misiles, y cada cierre multiplica la cantidad de vehículos acumulados. Además, los vehículos comerciales pesados solían ser desviados no al puente, sino a los transbordadores, y estos últimos ahora están fuera de servicio. Evacuar a una población masiva de 250. 000 personas solo a través de este puente, incluso con autobuses y convoyes, supone una pesadilla logística que podría durar semanas. La segunda ruta era por mar. Había servicios de ferry desde Kerch y los puertos circundantes hasta el puerto ruso de Kafkaz. Pero esta ruta quedó prácticamente colapsada tras los ataques de Ucrania contra depósitos de petróleo y transbordadores. Los servicios se suspendieron indefinidamente. La tercera opción era viajar por aire. Vuelos desde el aeropuerto de Simferopol a rutas nacionales rusas. Sin embargo, las frecuentes alertas de ataques aéreos hacían que estos vuelos fueran riesgosos y poco fiables. Un aeropuerto no puede gestionar una evacuación masiva bajo la constante amenaza de drones. La cuarta ruta, y la más peligrosa, sigue en pie: el corredor terrestre que se extiende hacia el norte a través de Donetsk, Zaporilla y Jersón, territorios ocupados. Si bien teóricamente es posible, en la práctica se utiliza esta ruta porque discurre cerca del frente y está expuesta a ataques ucranianos. Todo esto revela una sola verdad: las 4 rutas de salida de Crimea están bloqueadas, colapsadas o presentan un riesgo mortal. Por eso, las colas en el puente son tan significativas. Una evacuación masiva de una península solo es posible con rutas sólidas y seguras. Pero en Crimea prácticamente no quedan rutas de este tipo. La estrategia de Ucrania apunta precisamente a esto. Cortar las principales vías de acceso a la península una por una hace prácticamente imposible tanto la entrada como la salida. Si una evacuación a gran escala se vuelve realmente necesaria, Rusia carece cada vez más de los medios para llevarla a cabo. Hasta ahora hemos hablado de evacuación y vuelos, pero el verdadero motivo que impulsó a la gente a abandonar la península fue el colapso económico de la vida cotidiana. Y este colapso es totalmente concreto y verificable. El sector turístico fue el más afectado. Crimea fue durante años uno de los destinos vacacionales más populares para los turistas rusos. Aproximadamente el 80% de los visitantes llegaban en coche. Pero este año la situación ha cambiado por completo. Según el periódico ruso progubernamental Kommersant, el 79% de las reservas hoteleras se cancelaron en tan solo 2 semanas. Las reservas para julio y agosto cayeron un 43% en Sebastopol y un 31% en Crimea. En palabras de un experto, la temporada turística o bien nunca empezó o prácticamente ha terminado. La razón no se limitaba a la seguridad. Dado que casi todos los visitantes llegaban en coche, la imposibilidad de encontrar combustible directamente en la estación de servicio hacía imposibles los planes de viaje. Incluso el propio Putin se vio obligado a reconocer abiertamente que los ataques tenían como objetivo perjudicar la temporada turística. En el centro de la crisis estaba el combustible, y la situación era impactante. No quedaba ninguna reserva estratégica de combustible en la península. La gasolina y el diésel llegaban únicamente en camiones cisterna por carretera, y en la mayoría de los casos se consumían el mismo día de su llegada. Las autoridades optaron entonces por un sistema de racionamiento. Se estableció un límite diario de 20 litros por persona. Además, se prohibió por completo llenar bidones de combustible para evitar compras de pánico. En Sebastopol, los cupones de combustible comenzaron a distribuirse únicamente a través de una aplicación de mensajería rusa. El 21 de junio, la situación empeoró aún más
y se suspendió por completo la venta de combustible para uso civil. A partir de entonces, solo se suministraba combustible a vehículos de emergencia y gubernamentales. El ejemplo más impactante que muestra lo valioso que se había vuelto el combustible fue este. Algunos hoteles prometían combustible a sus huéspedes a cambio de estancias de 2 o 3 días, y una agencia inmobiliaria ofreció intercambiar una villa junto al mar por 100 litros de gasolina. La crisis del combustible se convirtió rápidamente en un colapso laboral mucho más generalizado. En toda la península se produjeron despidos masivos y retrasos en el pago de salarios. Las publicaciones en redes sociales del líder de la administración de ocupación, Aksionov, se llenaron de quejas de personas que perdieron sus empleos o llevaban meses sin cobrar. Los dueños de negocios se quejaban de cierres forzosos y de no poder pagar ni siquiera sus impuestos. Uno de los ejemplos más llamativos fue el de los empleados de TES, la mayor cadena de gasolineras de Crimea, con 115 estaciones, que grabaron un mensaje en vídeo dirigido directamente a Putin. Explicaron que aproximadamente 2.500 personas corrían el riesgo de perder sus empleos. Un economista ruso resumió la situación con una analogía impactante. Esta imagen recordaba al asedio de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial, donde incluso las necesidades básicas se convirtieron en lujos. La historia de Crimea había dado un giro radical. El escaparate que Rusia había exhibido con orgullo durante años se estaba transformando en una herida abierta, consumiendo cada día más dinero y recursos. ¿Cuál es, entonces, la verdadera estrategia detrás de toda esta devastación que ha llevado a Crimea a esta situación? El objetivo de Ucrania no es recuperar Crimea directamente mediante una operación terrestre a gran escala, al menos no por ahora. En cambio, está siguiendo una estrategia mucho más paciente: el bloqueo logístico. Primero atacan los depósitos de combustible, luego la red eléctrica, después las conexiones ferroviarias, luego los puentes y finalmente los buques de guerra que protegen el estrecho de Kerch. El ministro de Defensa ucraniano, Mikhail Fedorov, resumió esta estrategia en una sola frase: el objetivo es convertir a Crimea en una isla, aislándola del territorio ruso continental. La herramienta empleada es extraordinariamente eficaz. Los drones de fabricación ucraniana utilizados para atacar los puentes que conducen a Crimea cuestan decenas de miles de dólares, mientras que un misil de crucero Storm Shadow cuesta alrededor de 2 millones de dólares. Así, Ucrania está paralizando infraestructuras muy costosas con armas muy baratas. Y dado que estos drones se fabrican en el país, el suministro tampoco se interrumpe. La señal más contundente del efecto de este bloqueo se encuentra en las propias decisiones de Rusia. Según algunos análisis, Rusia trasladó parte de su defensa aérea de Crimea a la capital para proteger Moscú de los ataques con drones. Esto tiene un significado muy profundo. La península fue privada deliberadamente de algunos de los sistemas que protegían su espacio aéreo. En otras palabras, el Kremlin arriesgó dejar a Crimea relativamente indefensa en aras de la capital. Esto constituye un reconocimiento silencioso pero contundente de que Crimea ha comenzado a perder su estatus de tesoro que se protegerá a toda costa. Cada radar destruido crea una nueva brecha. Cada depósito de combustible dañado genera una nueva escasez. Y la función de la península como refugio militar seguro para Rusia se está erosionando gradualmente. Pero el peligro real es mucho más profundo. Si Ucrania también corta el corredor terrestre que conduce a Crimea, las fuerzas rusas en el continente podrían verse acorraladas no hacia el norte, sino hacia el sur, hacia Crimea. Entonces la península se transforma de refugio en trampa, y en ese momento el significado del puente de Kerch cambia por completo. El puente, que hoy es la arteria vital de Rusia, podría convertirse mañana en una ruta ya hecha para que Ucrania cruce de la península al territorio continental ruso. Esto podría obligar a Putin a enfrentarse a una disyuntiva casi impensable: destruir personalmente ese puente de 4.000 millones de dólares, el mayor símbolo de su anexión, para que Ucrania no pueda utilizarlo. El puente, construido para demostrar su permanencia, podría convertirse en una carga que Rusia se vea obligada a destruir con sus propias manos en caso de un colapso militar. Hasta ahora hemos descrito el colapso de Crimea,
Pero un análisis honesto debe mostrar también la otra cara de la moneda, porque exagerar esta situación sería tan engañoso como subestimarla. En primer lugar, y lo más importante, Crimea sigue estando completamente bajo control ruso, y Rusia está mostrando una fuerte resistencia para mantener dicho control. Tras cada ataque a la península, repara la infraestructura, los puentes y las carreteras dañadas. Construye rápidamente puentes flotantes para reemplazar los destruidos. Equipó la zona alrededor del puente de Kerch con cadenas de boyas para protegerla de drones navales y sistemas de defensa aérea. Actualmente, esta es la infraestructura más protegida de Rusia. Además, Rusia llevaba años trabajando para reducir su dependencia del puente. Invirtió aproximadamente 12.000 millones de dólares en el sur de Ucrania, territorio ocupado, construyendo rutas terrestres alternativas que conectan Crimea con el Donbass y Rusia. Por lo tanto, pensar que Crimea es lo suficientemente frágil como para colapsar con un solo golpe sería un error. En segundo lugar, el bando ucraniano también tiene limitaciones. El puente de Kerch fue golpeado varias veces, pero nunca quedó completamente destruido. Ucrania puede dañar el puente, pero inutilizarlo permanentemente es mucho más difícil. La península también está protegida con fuertes fortificaciones, campos minados y sistemas de defensa antiaérea. El fracaso de la contraofensiva ucraniana de 2023, al chocar con estas líneas defensivas, demostró lo difícil que sería una operación terrestre directa. Además, los analistas advierten que la actual superioridad de Ucrania en el uso de drones podría no ser permanente. Rusia podría desarrollar contramedidas con el tiempo. A esto se suma la percepción de Rusia de que perder Crimea significa el fin del régimen, lo que mantiene vivo el riesgo de una escalada grave e incluso de amenazas nucleares. Pero todos estos contraargumentos no cambian una verdad más profunda. La dirección es clara y esta dirección perjudica a Rusia. La verdadera pregunta es, ¿cuánto tiempo más podrá Rusia pagar el precio de mantener esta península en pie? Comparte tu opinión en los comentarios. Seguiremos de cerca estos acontecimientos. Suscríbase a QSM. Gracias por su atención.